Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno, qué maravilloso que podamos estar compartiendo la palabra de Dios en esta mañana. Oh Señor Jesús, lávanos con tu sangre preciosa. Señor, ponemos todo nuestro ser a ti, Señor. Aún reclamamos tu presencia, Señor. Oh, en esta mañana fluye tú en este programa de radio, verdad y vida. Oh, en esta mañana estamos dispuestos, Señor, a abrir nuestro corazón a ti, para que tú nos muestres más de tu verdad, más de tu vida, más de lo que tú eres, más lo que tú deseas para con cada uno de nosotros. Queremos ser aquellos que te vivimos a ti, Señor, que te expresamos. Oh, que abrimos nuestro corazón para que tú puedas impartirte rica y abundantemente en nosotros. Pedimos por cada radio oyente, aún Señor por los que lo puedan escuchar por internet. Señor Jesús, oh, abre nuestros corazones y abre todo nuestro ser para que tú puedas tener la oportunidad, Señor, de poder impartir más de tu esencia divina en nosotros y saturarnos por completo de tu persona viviente. Señor Jesús, oh, en esta mañana te agradecemos que podemos estar involucrados en tus cosas, en tu negocio, en tu hablar divino. Señor, perdónanos y límpianos por todo lo que hagamos que no sea conforme a tu voluntad. Sigue tú perfeccionándonos, sigue tú produciendo en nosotros, Señor, tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, porque no queremos hacer nuestra voluntad, sino tu voluntad, tu deseo, tu intención. Oh Señor Jesús, ábrenos los cielos en esta mañana, danos un cielo despejado, que no haya ninguna nube ni nada que pueda impedir lo que tú quieres hablarnos, Señor. Señor Jesús, oh, gracias Señor. Queridos hermanos y hermanas, esta mañana estamos en la segunda parte del bosquejo número 5. Seguimos hablando, disfrutando, absorbiendo más de la Trinidad Divina. Cómo necesitamos que el Señor Jesús se siga impartiendo y forjándose en nosotros. El bosquejo se titulaba Vivir con la Trinidad Divina. No podemos vivir nosotros solos independientemente. No podemos vivir de cualquier manera. Necesitamos vivir con la Trinidad Divina. Y esta es la parte 2 de este tema, aunque es el mensaje 5. Y se titula el bosquejo Dios opera en nosotros. Qué maravilloso de que Dios hoy, realmente el deseo de Dios es que Él quiere operar en nosotros. Él quiere llevarnos adelante de una manera viviente, de una manera activa. Oh Señor Jesús. Por eso aquí está el versículo que ya lo hemos leído otras veces, Filipenses 1:19, como el apóstol Pablo tenía la seguridad de que los hermanos eran uno con ellos, oraban por él. Realmente el apóstol Pablo era un vaso abierto al Señor para que realmente, como dijo el Señor a Ananías, vaso escogido me es este. Cada uno de nosotros hoy somos un vaso que contiene a Dios, pero Él quiere llenarnos y rebosarnos de Él mismo. El apóstol Pablo dijo ahí, dice, porque sé, él tenía la seguridad, él tenía la certeza de que los hermanos estaban orando por él, dice, porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, dice, esto resultará en mi salvación. Qué maravilloso de que cuando nosotros oramos unos por otros,
viene el suministro, como dice el suministro del Espíritu de Jesucristo. Y este rico suministro, estas peticiones, esto va a resultar en nuestra salvación. Porque aunque tenemos la salvación eterna, la salvación cuando pasamos de muerte a vida, la salvación cuando realmente nosotros recibimos al Señor, morimos por medio del bautismo, simbólicamente nuestro viejo hombre quedó enterrado, o nosotros resucitamos en Cristo y fuimos salvos por completo del viejo hombre. Pero ahora necesitamos ser salvos de todo lo que nos rodea, salvo de nuestros pensamientos negativos, salvo de todos los dardos que el enemigo nos lanza, ¿verdad? Pero todo esto dice que va a resultar en nuestra salvación. Y también el apóstol Pablo, él dijo cuando iba en aquel barco, dice que atravesando la región de Frigia, dice, y de Galacia, habiéndole prohibido, dice, el Espíritu Santo hablar la palabra. Qué maravilloso de que él tenía tal corazón, estos hermanos, que ellos se dejaban guiar. Y a veces, si el Espíritu Santo decía aquí no, al otro lado, ellos eran guiados por el Espíritu. Pero dice que cuando llegaron en Asia y llegaron, dice, a mí se dice que intentaron también entrar a Bitinia, pero Jesús no se lo permitió. Es maravilloso que la operación que Dios está operando en nosotros se realiza con la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, como el versículo que hemos leído antes. En Filipenses 2:12, Pablo también nos exhorta a que nosotros podamos llevar a cabo nuestra salvación. Por un lado, la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo resultará en nuestra salvación. Y por el otro, nosotros tenemos que llevar a cabo nuestra salvación. Filipenses 1 y 2 hace referencia a la misma salvación. Esta salvación es el llevar a cabo el resultado de la abundante suministración del Espíritu. Y esta salvación es algo que nosotros llevamos a cabo por medio de nuestro vivir. Así que necesitamos ser aquellos que vivimos y expresamos al Señor. Señor Jesús, en Hechos 16, se hicieron y se intercambiaron los términos. El Espíritu de Jesús, dice, y el Espíritu Santo revela que el Espíritu de Jesús es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un título general referente al Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento. A veces cuando nosotros decimos el Espíritu de Jesús, es una expresión particular que designa al Espíritu de Dios y se refiere al Espíritu del Salvador encarnado, maravilloso, como Jesús en su humanidad cuando pasó por el vivir humano y por la muerte en la cruz. Esto indica que el Espíritu de Jesús no solamente está el elemento divino de Dios, sino también está el elemento humano y los elementos correspondientes a su vivir humano y a su sufrimiento de muerte. Tal espíritu, todo inclusivo, es el que Pablo necesitaba en su ministerio de predicación, el cual era un ministerio de sufrimiento entre los seres humanos y para los seres humanos, en la vida humana, tal como el Espíritu de Cristo es la realidad de Cristo, así el Espíritu de Jesús es la realidad de Jesús. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Jesús,
Jesús no será real para nosotros, pero a la actualidad, hoy, Jesús es real en nosotros porque tenemos el Espíritu de Jesús como realidad en nosotros. Esto es algo maravilloso, hermano y hermana. Es maravilloso el poder ver de que el Espíritu de Jesús hoy está en nosotros. El Espíritu de Dios, el Espíritu todo inclusivo. Porque cuando estaba el Espíritu de Dios no tenía humanidad. Pero al experimentar la vida humana, el nacimiento humano, el vivir humano, con su sufrimiento, con todos los ataques, con todos los desprecios, todo eso fue incluido en el Espíritu en resurrección. Por eso hoy el Espíritu que nosotros hemos recibido es un Espíritu que le llamamos el Espíritu todo inclusivo. Porque como dice el apóstol Pablo, tú, oh hombre, no tienes excusa, porque todo por lo que Cristo pasó y fue tentado en todo, por eso hoy nosotros podemos ser vencedores, porque el Señor Jesús, que es el Espíritu todo inclusivo, hoy dentro de nosotros, fue añadido todo ese vivir humano, con todos sus logros y con todo lo que Él realizó y Él obtuvo. Hoy está en nosotros y por eso hoy nosotros podemos echar mano de la vida eterna, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Echa mano de la vida eterna, huye de las pasiones juveniles. Oh, Señor Jesús, es algo maravilloso de que en esta mañana nosotros podemos tener nuestro corazón abierto para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Oh Señor Jesús, Señor, obra tú en nosotros. Como leímos el título al principio, vivir con la Trinidad Divina, vivir con la Trinidad Divina. Dios opera en nosotros. Necesitamos abrir nuestro ser para que Dios opere en nosotros, como dice en Filipenses 2:13, porque Dios es en quien en vosotros Él realiza tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Maravilloso, porque sé que por vuestras peticiones y suministración del Espíritu de Jesucristo, dice que esto resultará en nuestra salvación. Por eso hay un versículo en Romanos 8:9, dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero hoy nosotros podemos testificar que tenemos el Espíritu de Cristo y somos de Él. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar como siempre. En la segunda parte de cada bosquejo yo hago un repaso de los puntos para recordar un poco el mensaje de la semana pasada que nos quedamos aquí. Pero vamos a comenzar solamente diciendo los puntos, pero sin los versículos y sin comentarios, para recordar un poco. Y comenzamos leyendo el punto Romano 1, que decía así: Dios es el que produce en vosotros, realiza o opera en nosotros tanto el hacer como el querer por su buena voluntad. Dice que Dios tiene un mover sobre la tierra y Él lleva a cabo su mover por medio de su operación. Así que tenemos que orar: Señor, opera en nosotros, realiza en nosotros tanto el querer como el hacer. Ese hemos leído el punto A después del punto Romano 1 y ahora tenemos el punto B, que dice así: Filipenses 2, 12, 13, dice que nos revela que el pensamiento general que abarca, dice que abarca
Dice, incluye todo lo presentado en este libro de Filipenses, y es que Dios mismo es el que opera en cada uno de nosotros. Maravilloso. Señor, sigue tú operando en cada uno de nosotros. Punto 1 del punto 2 de la letra B dice, todo lo que Cristo es para nosotros tiene una finalidad. ¿Y qué finalidad es? Es la finalidad que la operación que Dios opera en cada uno de nosotros. Todo este asunto de lo que nosotros pasamos es porque tiene Dios una finalidad. Y esa finalidad es porque Él quiere operar. Él quiere trabajar en cada uno de nosotros. Pero, como compartía ayer con unos hermanos, Dios nos esfuerza. Dios lo único que desea que nosotros seamos esos vasos abiertos por medio del cual Él quiere tanto realizar el querer como el hacer por su buena voluntad. El punto 2 dice que nuestro Dios vive, y no solamente vive, sino que Él se mueve y opera en nosotros continuamente. Y a nosotros dice que debería importarnos que Dios sea el que está operando en cada uno de nosotros. Sí, Señor, deseamos que tú sigas operando en cada uno de nosotros. Si nosotros poseemos este discernimiento espiritual, digamos, el poder aprehensión espiritual es cuando nosotros realmente podemos ver de que todas las cosas presentadas aquí en el libro de Filipenses están relacionadas con la operación que Dios realiza en cada uno de nosotros. Tenemos que orar, Señor, realiza tú en nosotros tu buen placer, tu beneplácito. La fe, todo lo abarcado en el libro de Filipenses, todo está bajo el mover operacional de Dios. ¿Qué te parece? Esto es algo maravilloso. Todo está bajo el poder operacional de Dios en nosotros. Señor, tenemos que orar. Opera, muévete en nosotros, Señor Jesús. El punto 1 dice que el capítulo 1 nos muestra que nosotros necesitamos vivir y magnificar a Cristo a fin de ¿qué? De que Él pueda ser nuestro vivir y nuestra expresión. Señor, danos tu vivir. Señor, queremos ser aquellos que te expresan, que te viven. Señor Jesús, por eso dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada, dice, seré avergonzado, ante bien con toda confianza, dice, como siempre, ahora mucho más, también será magnificado Cristo en mi vida o por muerte. Maravilloso. Señor Jesús. De la letra C estamos en el punto 2 y dice que el capítulo 2 nos muestra que nosotros necesitamos tomar a Cristo como nuestro modelo y enarbolarlo, o como nuestro modelo. Es maravilloso de que Él nos dijo que haya pues en vosotros este mismo pensar que hubo en Cristo Jesús. Maravilloso Señor Jesús. Dice que el capítulo 3 nos muestra que nosotros necesitamos de ir en pos de Cristo y ganarlo como nuestra meta. Señor, queremos ganarte como nuestra meta. Oh Señor Jesús, necesitamos realmente ser aquellos que tomamos a Cristo, oh, como nuestra vida y como nuestro todo. Dice que el capítulo 4 nos muestra que Cristo es nuestro secreto. Oh, ¿no es esto maravilloso? De que Pablo dijo que él había aprendido el secreto. Que en esta mañana podamos orar, Señor. Queremos realmente, aprender el secreto. Ese secreto que aprendió Pablo, donde él decía que estaba juntamente contigo crucificado y que ya no vivía él,
Señor Jesús, en esta mañana queremos decir lo mismo, Señor. Logra tú esto en nosotros, en nuestro vivir. Sobre todo, Señor Jesús, te pedimos por todos los que están oyendo, Señor, y aún por los que no oyen, por cada uno de tus hijos. Señor, ten misericordia de nosotros y produce, realiza en cada uno de nosotros. Dice que Dios está operando en nosotros. Oh, Dios opera en nosotros. Señor Jesús, opera en nosotros. Dice que el Dios que opera en nosotros, este es el Dios triuno, es decir, el Padre y el Hijo y el Espíritu, como el Dios triuno, en esencia, como estuvimos compartiendo, son uno, en función son tres, pero qué maravilloso que el Dios triuno son total y exclusivamente un solo Espíritu. Maravilloso. Señor Jesús, dice que el querer es algo interno. Dice, pero el hacer es externo. Es decir, Él está produciendo en nosotros tanto el querer internamente como el hacer externamente. Pero todo eso lo realiza Él. Por eso nosotros queremos estar abiertos, ser el canal que Dios desea para que Él se pueda impartir en otro a través del Cristo que mora en nosotros. Señor Jesús, porque Dios, dice 2:13, Dios es quien en vosotros, en nosotros realiza así el querer como el hacer por su buena voluntad. Maravilloso. El querer tiene lugar en nuestra voluntad. Esto indica, hermanos y hermanas, que la operación de Dios comienza desde nuestro interior, desde el Espíritu, dice, y se extiende a nuestra mente, a nuestra parte emotiva, a nuestra voluntad y a todo nuestro ser tripartito por completo. Oh Señor Jesús, la letra B dice que la palabra griega que se traduce hacer o actuar en Filipenses, en 2:13, es la misma que se utiliza en cuanto cuando dice que realiza o opera en este versículo. Necesitamos realmente, Dios es el que produce. Señor, sigue tú produciendo y realizando, tanto internamente en nosotros como externamente. Dice que en el versículo 13, su beneplácito, el beneplácito de su voluntad, ¿qué es lo que es el beneplácito de su voluntad? Es que nosotros lleguemos al punto culminante de su salvación suprema. Oh Señor, queremos llegar a la salvación suprema. Dice, predestinándonos para ser hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Señor Jesús, nosotros necesitamos ver del hecho que Dios opera en nosotros, que es una normalidad milagrosa. Es completamente normal y a la vez completamente milagroso. Señor Jesús, es maravilloso de que Dios sea el que produce en nosotros. Punto 1 dice que Dios está operando en nuestro interior de una manera milagrosa, pero aún así Él lo está realizando de una manera suave, normal y silenciosa. Oh Señor Jesús, suave, susúrrate tú a cada uno de nosotros, Señor. Señor Jesús, la operación que Dios está efectuando en nuestro ser no es una sed espectacular externamente, pero en un sentido espiritual es en un asunto grandioso,
Y aquí fue donde nosotros terminamos la semana pasada. Nos quedan unos cuantos minutos y vamos a seguir compartiendo, porque nos quedamos aquí en este punto. Nos quedamos en el punto Romano 2, que dice así: el que Dios opere en nosotros se realiza con la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Como dice en Filipenses 1:19, dice, porque sé que por vuestra, dice, petición, porque sé que por la abundante, dice, petición, dice, y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Queridos hermanos, necesitamos de verdad urgentemente orar unos por otros, sobre todo por los hermanos colaboradores, los ancianos, los que realmente están sirviendo. Necesitamos que el Señor les dé una doble porción, suministrándose, porque son los hermanos y aún las hermanas más atacadas por el enemigo. El enemigo no para, él es el infeccioso, el que contamina, el que nos envía los dardos para querernos liquidar. Por eso necesitamos, como decía en el capítulo 6 de Efesios, necesitamos ponernos el yelmo de la salvación, digamos, en las vestiduras del guerrero, pero no para luchar nosotros individualmente, sino para luchar corporativamente. Maravilloso. La letra A dice que el Espíritu de Jesús es una expresión particular con respecto al Espíritu de Dios y se refiere al Espíritu del Salvador encarnado, quien como Jesús, dice, en su humanidad él pasó lo que hablábamos al principio. Este Espíritu, este Dios Jesús encarnado, él dice que en su humanidad él pasó por su vivir humano. Y no solamente el vivir humano, que trae todas esas consecuencias, sino que aún él murió en la cruz. ¿No es esto maravilloso? De que tengamos este Cristo que murió en la cruz. Por eso leímos un versículo también al principio, de que ellos eran guiados por el Espíritu, igual que hoy nosotros necesitamos ser aquellos que somos guiados por el Espíritu. Y en el capítulo 16 de Hechos, versículo 7, dice, y cuando llegaron, dice, a Pisia, dice, intentaron llegar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se le permitió. Ese Espíritu de Jesús, de ese vivir humano, no se lo permitió, porque él quería guiarlo por otro lugar. Maravilloso. Señor Jesús. Hay aquí otro versículo, en Lucas, que dice, he aquí, concebirá en tu vientre y dará a luz un hijo. Fue engendrado por el Espíritu, pero lo que nació de María es su hijo. Dice, y llamará su nombre Jesús. Oh, maravilloso. Dice que le pusiera su nombre Jesús. Y el 1:35 dice que respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y mira cómo el ángel dice aquí, refiriéndose a lo engendrado, dice, por eso también lo santo que nacerá, dice, será llamado Hijo de Dios. Maravilloso. Hijo de Dios. Me acuerdo de que en el Evangelio de Juan dice que a Jesús lo perseguían y procuraba matarlo porque decía ser hijo de Dios. Porque decir que uno era hijo de Dios, eso equivalía a que era
el ser igual a Dios. Maravilloso. Mateo 1, 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Tanto en Lucas como en Mateo dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oh, tenemos un Salvador. Qué maravilloso de que hoy tenemos ese Salvador glorioso. Bueno, queridos hermanos, vamos a hacer un paro aquí, ahora, y dentro de un momentito volveremos, pero disfrutar esta canción y aún escuchar también el anuncio que damos, que ofrecemos un Nuevo Testamento con 7 ejemplares de libro gratuitamente y sin compromiso. Así que disfruta esta canción y escucha ese anuncio. Amén. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Gloria al Señor. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos de nuevo aquí. Espero que hayáis disfrutado de esta canción, En su nombre tan glorioso. Oh Jesús, y allí dice, me albergué. Qué bueno de que realmente nuestro albergue llegó a ser Cristo mismo. Nuestra habitación, realmente, una habitación mutua. Dios en nosotros y nosotros en Él. Maravilloso. Así que, queridos hermanos, seguimos aquí en este mensaje en cuanto al propósito de Dios que Él está operando en nosotros. Y ya leímos nosotros el versículo
de 10 del capítulo 8 de Romanos, que dice: mas vosotros estáis en el Espíritu. El apóstol Pablo es maravilloso en este capítulo 8 cómo nos habla del Espíritu. Nos saca del capítulo 7 de la carne y realmente nos introduce en el Espíritu cuando dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, no, sino que los que realmente andamos conforme al Espíritu. Y es maravilloso de que Romanos 8:10, el apóstol Pablo se atreve a decir: mas vosotros, dice, estáis en el Espíritu. Claro, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y dice, y si alguno de vosotros no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Pero si Cristo está en nosotros, aunque el cuerpo, dice, está muerto por causa de pecado, el Espíritu es vida por causa de ¿qué? De la justicia. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo no son dos espíritus, sino uno solo. Pablo usó estos títulos de modo intercambiable. Dice que él estaba indicando que el Espíritu de vida que mora en nosotros, Romanos 8:2, donde dice que el Espíritu de Cristo mora en nosotros, dice, el Espíritu todo inclusivo y vivificante del Dios triuno en su totalidad, Dios el Espíritu y Cristo, los tres de la deidad, son mencionados aquí en el versículo 9. Así que no son tres los que están en nosotros, sino es uno. Oh Señor Jesús, uno solo, el Dios triuno. Por eso Juan 4:24 dice, porque Dios es espíritu. Y hay unos versículos también en 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el espíritu. Y en Romanos 8:11, que habla también de ahí del Espíritu de Cristo. Esto implica de que este espíritu que mora en nosotros contiene la realidad de Cristo, el encarnado. Y este Cristo llevó a cabo todo lo necesario para realizar el plan de Dios. Dice que él no solamente consta de divinidad, sino también realmente porque esa divinidad la poseía desde la eternidad, sino que él también tiene la humanidad, la cual obtuvo mediante la encarnación, que es el versículo que leímos antes de parar de la canción, cuando hablaba en Lucas y hablaba también en Mateo 1. ¿No? Maravilloso. Esto también incluye el vivir humano, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Este es el Espíritu de Cristo en resurrección. Es decir, el propio Cristo que hoy mora en nuestro espíritu. El versículo 10 lo dice, Romanos 8. ¿Para qué? Para impartirse a sí mismo, digamos, la corporificación del Dios triuno procesado en nosotros, como la vida de resurrección y el poder de esta para acabar ¿qué? La muerte que está en nuestra naturaleza, que dice el versículo 2. La ley del Espíritu de Cristo nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Maravilloso. Es de esta manera que nosotros, hoy en día, podemos vivir la resurrección de Cristo en Cristo mismo al vivir en este Espíritu mezclado que mora en nosotros. Eso es algo maravilloso. Así que el Espíritu de Cristo es el Espíritu de aquel que pasó por la muerte
y entró en la resurrección. Y la muerte del Señor fue un aniquilamiento todo inclusivo, y su resurrección fue una germinación toda inclusiva. Es decir, que el Espíritu de Cristo, por tanto, es la totalidad, el conglomerado que se compone del Cristo todo inclusivo con su muerte y su resurrección todo inclusiva. Oh, esto es algo maravilloso. Difícil de entender, pero es muy disfrutable, porque en Éxodo nos habla de un compuesto, ¿verdad? El ungüento. Entonces ese ungüento llevaba varios ingredientes. Estaba la canela, el cálamo, estaba también la acacia. Es decir, que había varios ingredientes, que todo eso tipifica el nacimiento de Jesús, su encarnación, su vivir humano, y no solamente el vivir humano, sino todo lo que él logró, porque él fue tentado en todo. Todos esos ingredientes, cuando fue a la cruz y resucitó y llegó a ser el Espíritu, esos ingredientes estaban ya dentro del Espíritu también, mezclados. El vivir humano de Cristo con todo lo que, la fuerza con lo que él todo logró, gracias a que él vivía por el Padre, hablaba al Padre, definía al Padre, y todo lo que él hacía, decía que lo hacía para la voluntad del Padre y el deseo del Padre, por lo cual había sido enviado. Así que qué maravilloso de que hoy, cuando nosotros recibimos el Espíritu de Cristo, no solo recibimos el Espíritu, sino que en ese Espíritu, en ese ungüento, esa unción, ahí estaba también incluido el vivir humano. Por eso Dios, como el Espíritu, se engendró en el vientre de María y nació con un cuerpo, digamos, le llamamos también la cáscara de lo que Dios, porque Dios habitaba en Cristo corporalmente, toda su plenitud estaba en él. Así que él era el tabernáculo. Por eso en Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne. La versión Recobro dice, fijó tabernáculo. Es decir, que Cristo aquí en la tierra era el tabernáculo de Dios, donde realmente dio morada. Y debido a que nosotros tenemos este Espíritu en nosotros, tenemos al Cristo todo inclusivo, con su aniquilación toda inclusiva, con su germinación toda inclusiva, debido a que el Espíritu es la realidad de Cristo. Entonces, que nosotros podemos decir que este Espíritu es el Cristo neumático, el Espíritu de Cristo que nosotros participamos de Cristo en su vida y poder de su resurrección, es decir, con su trascendencia y en su autoridad reinante. Esto es algo maravilloso. Bueno, queridos hermanos, vamos a introducirnos de nuevo donde realmente nosotros nos quedamos en el versículo que leímos, que dice que llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese fue el último versículo que nosotros leímos, y ahora entramos al punto número 1, que dice así: el Espíritu de Jesús no solamente contiene el elemento divino de Dios, sino también el elemento humano de Jesús y el elemento de su vivir humano, que es lo que hemos estado hablando antes, así como también la muerte que sufrió. Es decir, que nosotros necesitamos morir a todo lo que haya en nosotros que no sea Cristo, y eso realmente es un sufrimiento, pero es un sufrimiento de mucho gozo y de mucho disfrute. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. ¿No es esto maravilloso? De que el apóstol Pablo nos anima
a que haya ahora en nosotros este mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué puede haber ese mismo pensamiento? Porque Jesús está en nosotros como el Espíritu. Hay un versículo al final del capítulo, creo que el capítulo 1, del capítulo 2 de Primera de Corintios, que dice: ¿o no sabéis que tenéis la mente de Cristo? ¿O no sabéis? Necesitamos saber. Por eso dice: haya pues en vosotros este mismo pensar que hubo en Cristo Jesús. Y el 6 dice: el cual existiendo en forma de Dios, no estimó, dice, al igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que el 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Él se hizo semejante. Me gusta la palabra semejante porque en él no había pecado. Él era Dios encarnado. Y como el Espíritu de Dios había sido engendrado en el vientre de María, entonces no hay intervención de ningún ser humano de hombre. Por eso nació sin pecado, con la humanidad de María, su carne, pero en esa carne no había pecado. Aún hay un salmo que dice: porque desde el vientre de mi madre, dice, tú me tejiste. Quiere decir, me cosiste para que nada natural entrara en mi carne maligna. Maravilloso. Eso es algo tremendo. Por eso dice que se hizo semejante a los hombres como un esclavo, pero claro, sin pecado, en semejante. Y dice también en el 8: y hallado en su porte exterior, digamos en su carne exterior, dice, se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es algo tremendo. Seguimos con el punto 2, dice: el Espíritu de Jesús no es solamente el Espíritu de Dios, que posee divinidad, para que nosotros podamos vivir la vida divina, sino que también el Espíritu del hombre, Jesús, que posee humanidad, para que nosotros podamos vivir una vida humana apropiada y poder soportar los sufrimientos propios de la misma. Maravilloso. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensible y sencillo, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual, hermanos y hermanas, dice, resplandecéis como luminares en el mundo. Maravilloso. Señor Jesús. El punto 3 dice, al padecer sufrimiento Pablo, él necesitaba, dice, el Espíritu de Jesús, porque en el Espíritu de Jesús se encuentra el elemento sufriente y el fortalecimiento sufrir. ¿Para qué? Dice, requerido para soportar toda la persecución que él tenía. Él llegó a decir incluso: todos me abandonaron. Oh, queridos hermanos, si tú andas en Cristo, muchos te van a despreciar, pero nosotros obedecemos al Señor. Colosenses 1:24 dice el apóstol Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y de mi parte completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Maravilloso. El Señor, en Hechos de los Apóstoles 9:15, el Señor le dijo a Ananías: ve, porque vaso escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Maravilloso. Eso es en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, después de que tuvo ese encuentro Jesús con Pablo y Pablo con Jesús, cuando respiraba amenaza de muerte y iba prendiendo, encarcelando, pegando a los hijos de Dios, digamos,
a los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso le dijo el Señor Jesús a Pablo: ¿por qué me persigue? ¿Por qué me persigue? Y por eso él le habló a Ananías diciéndole: ve, porque vaso escogido me es este. Y mira lo que dice el versículo 16. Dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Nosotros somos aquellos que padecemos por el nombre del Señor, es decir, por el testimonio. Por eso el capítulo 16, versículo 7, dice: y cuando llegaron, dice, a Misia intentaron de entrar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Maravilloso como ellos eran guiados por el Espíritu del Señor. Maravilloso. Señor Jesús, oh Señor Jesús. Dice así la letra B. El Espíritu de Cristo se refiere al Espíritu de Cristo en resurrección. Al Espíritu de Cristo en resurrección. Romanos 8 dice 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 1. Dice, mediante el proceso de la encarnación, la crucifixión, la resurrección, dice que el Espíritu de Dios ha llegado a ser el Espíritu de Cristo. Oh, el Espíritu de Cristo, maravilloso. El Espíritu de Cristo es en realidad Cristo mismo que mora en nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que Él pueda impartirse Él mismo, digamos, en la corporificación del Dios triuno procesado en nosotros, como la vida de resurrección y el poder de esta. ¿Para qué? Para acabar la muerte en nuestra naturaleza caída. Porque la ley, dice el capítulo 8 de Romanos, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El 3 dice, por el Espíritu de Cristo podemos participar del poder de su vida de resurrección, identificándonos con Él en la trascendencia de su ascensión y en la autoridad de su entronización. Entronización, maravilloso. A fin de conocerle, dice Filipenses 3:10. Nosotros tenemos que orar, Señor, quiero conocerte, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, siendo conformado a su muerte. Siendo conformado a su muerte, dice que hizo operar en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Maravilloso. Por encima de todo, dice, principado y autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Maravilloso. Dice, y juntamente con él nos resucitó, en Efesios, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Oh Señor Jesús, ¿no es maravilloso que nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús? En Juan 11:25 es cuando Jesús le dijo a María, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y aunque esté muerto, vivirá. Por eso Pedro le dijo en Hechos de los Apóstoles 2:22, Pedro se levantó y dijo,
varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las obras poderosas, dice, prodigio y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, dice, él fue entregado, dice, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, matasteis, clavándole en una cruz por manos de inicuos. El 24 dice, el cual Dios mismo dice que levantó. Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no pudo retenerlo, por cuanto dice que fuese imposible retenerla por ella. Señor Jesús. El 2.31 también dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades y su carne no vio corrupción. A este Jesús, dice, resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Señor Jesús. Así que él fue exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oíd. Veis y oíd. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado, dice, ponga a mis enemigos por estrado de tus pies. Maravilloso, Señor Jesús. Dice, sepa, dice, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, escucha esta palabra, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oh, hermanos, esto es algo maravilloso. Yo no sé, pero glorioso. Amén, Señor Jesús. La letra C dice, el Espíritu de Jesucristo se refiere al Espíritu del Jesús sufriente y del Cristo resucitado. Por eso dice, porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. ¿Qué salvación? El punto 1 dice, debido a que el Espíritu de Jesús hace, dice, especial referencia a los sufrimientos del Señor, el Espíritu de Cristo en su resurrección, el Espíritu de Jesucristo guarda relación con su sufrimiento, así como con su resurrección. El Espíritu de Jesucristo es el Espíritu de Jesús que llevó una vida de sufrimiento en la tierra y del Cristo que ahora se halla en resurrección. Maravilloso. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Sigue tú fortaleciendo a cada uno de nosotros, Señor Jesús. Señor Jesús, por vuestra petición. El apóstol Pablo estaba muy agradecido porque dice que resultó en su salvación. Por eso dice que el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios, que llegó a ser el Espíritu mencionado en Juan 7:39, el Espíritu de Jesucristo, dice, mediante la encarnación, la crucifixión, la resurrección de Cristo, es ese Espíritu que tiene tanto el elemento divino
como el elemento humano con toda esencia, dice, y realidad de la encarnación, de la crucifixión y de la resurrección de Cristo. Maravilloso. Aquí hay unos versículos muy animantes, de verdad, que en Juan, capítulo 7, versículo 39, cuando estaba en la fiesta de los tabernáculos, y se levantó Jesús y dijo que si bebemos de él dijo ahí que correría de nuestro interior, dice, río de agua de vida. Pero aquí nos habla el versículo 39 que dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir, amén, aleluya, nosotros lo hemos recibido, dice, los que creyese en él, pues aún no había el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Esto es algo maravilloso, de que Jesús aún no había sido glorificado. ¿Qué significa este glorificado? Es ir a la cruz. Para ser glorificado fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, y llegó a ser ese Espíritu todo inclusivo. La D, dice la frase abundante suministración, dice que es una expresión específica y rica que el apóstol Pablo usó, dice, al referirse a la abundante y rica suministración del Espíritu de Jesucristo, que lo podemos leer y lo hemos leído ya varias veces en Filipenses. Así que nosotros necesitamos ver que la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo dice que incluye la divinidad, la persona divina con la vida y la naturaleza divina, una humanidad elevada, una humanidad, dice, con una vida, un vivir y una naturaleza y persona apropiada. La muerte maravillosa inclusiva del Señor en la cruz y la resurrección y ascensión de Cristo. Resurrección y ascensión de Cristo. Por eso en Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra, dice en el 14, y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, y esa gloria estaba llena de gracia y de realidad. Y el 29, Juan el Bautista dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, Señor Jesús, por eso Pablo pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh Señor Jesús. Capítulo 24, 5, y si ellas quedaron asustadas y bajaron el rostro en tierra, y los varones, dice, que le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Y acordaos, cuando os habló, aún estando en Galilea, dice, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Oh, 24:51, aconteció que bendiciéndole se separó de ello y fue llevado arriba a los cielos. Maravilloso. Señor Jesús, Señor Jesús. Queridos hermanos, tengo que ir ya terminando y voy a leer los puntos, esto ya que me queda.
Dice, por la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, nosotros, al igual que Pablo, podemos vivir a Cristo y magnificarlo. Igual que Pablo dice, nosotros podemos vivir a Cristo y magnificarlo. Maravilloso, de verdad. Señor Jesús. Dice, porque sé. Porque sé. Es maravilloso. Señor Jesús, que por la abundante suministración, dice, del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Señor Jesús, yo estoy maravillado de verdad, como el Señor Jesús, Él está realmente viviendo a través de cada uno de nosotros. Por eso el himno que cantábamos la semana pasada decía, el Espíritu de Dios es el mismo de Jesús, el Dios hombre que murió y a la gloria ascendió. La estrofa 2 dice, de parte de este Jesús vino el Espíritu, trayendo su realidad a mi experiencia vital. La estrofa 3 del himno dice, Espíritu de Jesús, divino y humano es, tiene la gloria de Dios y el vivir humano en él. La estrofa 4, los sufrimientos de él con su muerte eficaz, su levantarse y reinar, en su espíritu está. El 5, todo lo que es de Jesús nos trae su espíritu y por su rica unción probamos de su virtud. La estrofa 6, incluye el espíritu todo lo que Jesús trabaja hasta obtener que Dios llene nuestro ser. Pues nada, queridos hermanos y hermanas maravillosos, hemos terminado el bosquejo 5 del operar de Dios en nosotros. Ya solamente ya nos queda un mensaje de esta serie, de esta Trinidad divina, de esta impartición divina que Dios está realizando en nosotros. Así que hasta el próximo día, que estaremos aquí a la misma hora, a las 10:30, para compartir con vosotros estas inescrutables riquezas de nuestro amado Jesús. Así que hasta el próximo día, que el Señor te siga fortaleciendo. Amén.